Bienvenidos nuevamente a Química Nivel 2. En esta ocasión hablaremos sobre geometría molecular. Existen dos teorías que tratan de explicar lo que es el enlace covalente. Una de ellas es la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que lo resumimos de esta manera. ¿Cuál es la fundamentación de esa teoría? Pues nos ayuda a predecir la distribución espacial de los átomos en una molécula. Y la otra teoría sería la del enlace de valencia, que en este caso describe cómo se forma el enlace en términos de lo que son los orbitales atómicos. Bien, algunas ideas básicas de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es que nos habla acerca de los grupos de electrones, que es algo bien importante que vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos ejemplos de moléculas con su respectivo análisis. Vamos a encontrar la fórmula de la molécula, vamos a encontrar la fórmula de Lewis, que es un tema que vimos la semana pasada. Vamos a tener también el átomo central de la molécula, el número de átomos enlazados al átomo central, el número de pares no enlazados en el átomo central y el número total de grupos de electrones en el átomo central. Bien, veamos el primer ejemplo, el dióxido de carbono, CO2. Para este caso, la fórmula de Lewis es esta. El átomo central sería el carbono rodeado por dos átomos de oxígeno. ¿Cuál es el número de átomos enlazados al átomo central? Pues sencillamente son dos, ¿verdad? Sería esta parte de aquí, el oxígeno, y esta parte de acá. El número de pares no enlazados en el átomo central. Para eso quiero explicarles lo siguiente. Si ustedes se fijan aquí el átomo de carbono, si nos fijamos aquí alrededor de este átomo, prácticamente él no tiene electrones sobrantes, electrones no enlazantes. Por lo tanto, el número de pares no enlazados, es decir, que están libres, es 0, porque no tiene electrones alrededor del átomo central. El número total de grupos de electrones en el átomo central sería 2, ¿verdad? 2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. La molécula de NH3 se llama amoníaco. En el caso del amoníaco, el nitrógeno va a estar al centro, rodeado por 3 átomos de hidrógeno. Y si ustedes se fijan, acá tenemos un par de electrones libres. ¿Cuál sería el átomo central de esta molécula? El átomo de nitrógeno, porque está en el centro. ¿Cuál sería el número total de átomos enlazados al átomo central? Serían 3. Los 3 hidrógenos que están acá. Ahora, veamos cuál es la diferencia. En este caso, me pide que encuentre el número de pares no enlazados al átomo central. Entonces se fijan que aquí está un par de electrones no enlazados, por lo tanto, existe un par no enlazado. Ahora, el número total de grupos de electrones en el átomo central serían 4. ¿Por qué 4? Porque tenemos un hidrógeno, 2, 3, más este grupo que tenemos acá de electrones serían 4. Espero que ustedes puedan hacer el mismo análisis con la molécula de metano y este otro ion poliatómico que aparece por acá. Es de analizarlo. Bien, acá tenemos un resumen de lo que es la geometría electrónica según la molécula. Tenemos el grupo de electrones del átomo central, tenemos 2, 3, 4, hasta el 6. Y tenemos la orientación de los grupos de electrones. Si tiene dos grupos de electrones, la orientación va a ser de esta manera, que sería lineal. Esa sería la geometría electrónica. Vamos a encontrar también que si tiene 3 grupos de electrones, de esta manera sería una trigonal plana. Si tiene 4 sería una tetraédrica, que su geometría sería de esta manera. Si tiene 5 sería bipiramidal trigonal con estos ángulos de enlace. Y si tiene 6 sería octaédrica, de esta manera. Una vez que conocemos la geometría electrónica o que ya tenemos una idea, entonces vamos a recurrir a lo que es la geometría molecular. Pero antes vamos a hablar acerca de algo bien importante, cuál es la polaridad de las moléculas. En los temas anteriores estuvimos viendo acerca de que existen dos términos,
el término apolar y el término polar. Apolar decíamos que es cuando tiene 0 de electronegatividad, y polar manejamos un dato menor de 1.7 hasta 0. Bien, entonces en este caso tenemos dos tipos de moléculas, sea A cualquier elemento y B otros tipos de elementos. Podemos encontrar una molécula lineal en la cual forma un ángulo de 180 grados, o podemos tener una molécula angular. Veamos dos ejemplos bien claros. Por ejemplo, en el caso de lo que es la molécula de dióxido de carbono, CO2. En el caso del CO2 podemos ver que el átomo de carbono es el átomo central, ¿verdad? Y como veíamos en temas anteriores, juega un papel muy importante. Este sería el CO2. En el caso del carbono no tiene pares de electrones libres, no enlazante. Aquí no tiene ningún par de electrones, por lo tanto la molécula va a ser lineal. Y al final decimos que la molécula es no polar. En cambio, en el caso del agua, que sería el H2O que tanto nosotros conocemos, juega casi las mismas características del CO2. Sin embargo, podemos ver que el átomo central, que es el oxígeno, le sobran dos pares de electrones. Y el hecho de que le sobren los dos pares de electrones aquí crea una repulsión entre ellos. Lo que hace es que forma un ángulo. Al formar este ángulo de enlace, la molécula tiende a ser una molécula polar por los pares de electrones libres que tiene el caso del oxígeno. No lo olvides, para que una molécula sea polar debe cumplir las dos condiciones siguientes. Número 1 es que debe haber al menos un enlace polar o un par no compartido. En el caso del agua recuerdan que habían dos pares de electrones no compartidos. Literal 2, los enlaces polares, si hay más de uno, debe tener una distribución que no cancele su polaridad. Y literal B, si hay dos homopares no compartidos o solitarios en el átomo central, deben tener una distribución que no cancele tampoco su polaridad. En el caso del agua hacíamos este análisis en las diapositivas anteriores. Bien, en esta tabla relacionamos lo que es la geometría electrónica lineal, trigonal, plana y así sucesivamente con el tema que ustedes vieron en esta misma semana, el cual es la hibridación. Revisemos algunos tipos de geometría molecular. Bien, en esta tabla de aquí arriba ustedes van a ir viendo lo que es el tipo de geometría y vamos a ir explicándolo. El primero que me pide que explique es el AB2. El AB2, A puede ser cualquier elemento químico y B cualquier otro elemento, solamente es como para representar. En este caso, por ejemplo, el átomo de berilio, podemos ver que el átomo central no le sobran pares de electrones no enlazantes, sino que todo está completo. Entonces, la molécula de cloruro de berilio, BCl2, tendría una geometría molecular lineal. Luego tenemos las especies AB3. Un ejemplo de ellos es el trifluoruro de boro, el BF3. Para este caso, ponemos el átomo de boro aquí al centro y podemos ver que no le sobran pares de electrones tampoco. Sin embargo, tenemos tres átomos, por lo cual se va a conformar geométricamente de esta manera. Sería trigonal plana. Tenemos las especies AB4. En este caso vamos a poner en ejemplo la molécula del metano, CH4. Entonces nos comenta que es sin pares de electrones no compartidos. Si nos fijamos en el átomo central, que juega un papel importante en estas teorías, no le sobran pares de electrones libres, ¿verdad? Porque los tiene completos. El carbono no se ven puntos, por decirlo de esa manera, no se ven electrones. Por lo tanto, se forma lo que es una geometría molecular tetraédrica, con el carbono al centro rodeado por los 4 hidrógenos. Luego tenemos las especies AB3U con un par de electrones no compartidos.
Un ejemplo sencillo sería el amoníaco, el NH3. Sabemos que en este caso el nitrógeno que queda aquí al centro de la molécula le sobra un par de electrones, en este caso acá, no compartidos. ¿Qué sucede si tenemos este tipo de molécula? Lo que va a pasar es que si tiene un par de electrones no compartidos, el nitrógeno va a jugar al centro de la molécula. Los hidrógenos lo van a rodear, pero el par de electrones no compartidos también va a formar parte de la misma molécula. Por lo tanto, su geometría va a ser piramidal trigonal, así se llama. Tenemos las especies AB2U2. En el caso del agua, ¿verdad?, formaría lo que es una geometría tetraédrica angular cuando le sobren dos pares de electrones, que es lo mismo que señala en este caso. También tenemos las especies ABU3. En este caso sería sencillo, por ejemplo el HF, el HCl, que sería el ácido clorhídrico, y otras moléculas sencillas que prácticamente estarían digamos estables y forman geometría molecular lineal. Luego tenemos otro tipo especial de geometría electrónica bipiramidal trigonal. En este caso sería el pentafluoruro de fósforo. Para este caso el fósforo tiene un octeto extendido, como veíamos la vez anterior. Entonces va a formar lo que es una geometría molecular bipiramidal triangular. El fósforo queda aquí al centro y se rodea de los 5 átomos de flúor. Luego tenemos una geometría electrónica octaédrica. En este caso tenemos algunos ejemplos sencillos de moléculas. Tenemos, por ejemplo, aquí el pentafluoruro de yodo, tenemos el pentafluoruro de bromo, que ellos forman lo que son 5 átomos enlazados y un par no compartido. El par no compartido son los que están acá. Para este caso se llama geometría molecular piramidal cuadrada. Tenemos otras moléculas que están por acá, que serían estas, en las cuales tenemos dos pares de electrones no compartidos. Tenemos un par acá y otro par acá. Esta forma o geometría molecular se llama cuadrada plana. A continuación encontrar ustedes en este video y de igual manera en su material de estudio, para que lo revisen detenidamente, algunas tablas que les resumen lo que es la fórmula general, los grupos de electrones, la geometría electrónica, incluso la hibridación de cada uno de ellos y la geometría angular, ¿verdad? Estos pares que están acá son los pares no enlazantes. Y de otras tablas en las cuales les van a mostrar algunos ejemplos de moléculas que cumplen con esa geometría molecular determinada y juntamente con su geometría electrónica. Espero que hayan aprendido algo de este video y les invito a estudiar con más detenidamente lo que es el material del guión de clases.